Debimos haber ido a negociar sobre esa base y no sobre la base de un concepto de legitimidad que simplemente lo ha decidido una comisión totalmente, que no tiene la capacidad de decidir eso, y debimos haber planteado que paralelamente íbamos a estudiar seriamente el tema de la legitimidad. Economista Salgado, replique eso. Creo que no se puede descalificar a los miembros de la comisión. Las conclusiones a las que han llegado están absolutamente documentadas, han realizado un excelente trabajo. Desde luego siempre va a haber criterios diferentes, sobre todo de quienes defienden a los acreedores y a los tenedores de papeles, pero creo que lo que ha hecho el gobierno del Ecuador es absolutamente coherente y necesario, porque ¿cuánto tiempo iba a tomar que alguien diferente, que sea reconocido por los acreedores y por los tenedores de bonos, llegue a las mismas conclusiones que ha llegado la comisión auditora? Yo creo que además hay que tomar en cuenta que los acreedores, los tenedores de papeles no pierden, porque ellos han tenido asegurada su inversión, de manera que ellos van a recuperar el 100%, es decir, mucho más que lo que el mercado secundario les reconoce, que está por debajo del 30%. Creo entonces que, como usted lo dijo, señor Vera, es una oportunidad para recomprar esos papeles. Desde luego no se puede anunciar preanunciar este tipo de operaciones, pero más allá de recomprar, creo que es absolutamente necesario golpear la conciencia mundial sobre el manejo corrupto que se ha hecho del sistema financiero mundial, hecho que además está siendo reconocido en todo el mundo. Creo que está en cuestionamiento la desregulación, que es el problema de fondo, el dejar hacer y dejar pasar para que los financistas, los especuladores, hagan grandes utilidades y por supuesto, allí sí no quieran ninguna intervención del Estado, pero que recurran al Estado para trasladar las pérdidas. Usted que estuvo recién en el Ministerio de Economía y le costó el puesto el hacer una observación que ahora todo el mundo comprobó que era por lo menos sensata, que se calculase el presupuesto con un petróleo más bajo del que se hizo. ¿No cree que la razón de fondo es la que citó Pablo Lucio Paredes, pero la cortina de frente es la legitimidad, el hecho de que ahora sí no tendremos disponibilidad, no ahora, a futuro, suficiente para poder cumplir con las dos cosas, los pagos externos y los internos, más con los nuevos derechos y su costo que demanda la Constitución nueva también? Usted sabe, señor Vera, que en el pasado la suspensión del pago de la deuda fue utilizada como una forma de financiamiento, es decir, de hecho, en este momento al suspender el pago dispondríamos aproximadamente de 400 millones de dólares más, que en una condición de incertidumbre sobre el precio del petróleo, no sabemos a qué precio se va a negociar finalmente en el año 2009, es decir, ojalá no se mantengan los precios actuales. Sabemos que no va a ser el que estimó el Ecuador, 80 no va a ser. Exactamente, sabemos que no va a ser, y que va a ser más bajo que el anterior. Habría necesidad de algún tipo de restricción en la inversión o de buscar financistas, inversionistas. En esto discrepo con Pablo Lucio, creo que hay sobre todo estados. Yo mismo tuve reuniones con el señor embajador de Corea, por ejemplo, la embajada de China, que manifestaron que esos países tendrían interés en invertir en las hidroeléctricas, de manera que tampoco el financiamiento vía endeudamiento es la única forma de financiamiento. Aporta un elemento de juicio a la discusión, lo dio Ricardo Patiño en una entrevista reciente del viernes, si no me equivoco, fue con Alberto Padilla, CNN, inusualmente intensa y crítica, que refería ayer, y destaco ahora en lo que se refiere a cómo Patiño menciona que el riesgo país nos tiene así cuidado y que además es un criterio interesado. El país es un invento de algunas empresas que normalmente después de que ellos califican a los demás y que a ellos lo califican maravillosamente bien, después quiebran y no tienen cómo explicarles al mundo cómo habían calificado a otros de malos pagadores cuando ellos después fracasan en sus relaciones financieras por las cosas que hacen. Claro. Así es que no nos preocupa, no nos quita el sueño a nosotros el riesgo país. El riesgo país no comen los ecuatorianos, comen de las condiciones productivas y de las condiciones sociales que nosotros generemos en nuestro país. ¿En verdad es así, Pablo Lucio Paredes? A ver, en primer lugar, a mí que ganen o pierdan los acreedores no me importa. Lo que sí me preocupa es lo que ha dicho el propio presidente, es que podemos a causa de esto pasar por un valle de lágrimas, y eso sí me parece muy preocupante para los pobres en el Ecuador. En segundo lugar, yo no entiendo cómo es que una comisión
que presenta un informe, eso se convierte en la verdad absoluta por el Ecuador, se convierte en política de Estado para el Ecuador, se convierte también en política educativa, porque el Ministerio de Educación ya está enseñando a los niños el tema de la deuda en base a este informe de la supuesta ilegitimidad de la deuda. Además, mira, si fuéramos a hacer lo que yo he señalado, que es, vayamos a decir a la gente que tenemos un problema financiero y negociemos en base a eso y sigamos analizando el tema de la ilegitimidad. Vilma dice, y lo dijo ayer también Diego Borja en tu programa, Carlos, de que eso va a tomar mucho tiempo. Sí, pero resulta, y recordemos, el 85% de pagos de los bonos global se hacen a partir del año 2015. A partir de ahí recién se empieza a hacer el 85% de los pagos, es decir, de aquí a 6 o 7 años. No hay tiempo para estar demostrando esa famosa ilegitimidad. Entonces me parece absurdo que en base a esa comisión y esa ilegitimidad estemos tomando políticas de Estado que le van a afectar al Ecuador y nos van a llevar a ese valle de lágrimas. Economista Salgado, ¿no era importante, como dice Pablo Lucio Paredes, primero que nos concedan la razón y después ejercer el derecho, puesto que unilateralmente uno no puede ser juez y parte en este tipo de litigio? No basta decir, me robó el tipo, yo lo meto a la cárcel. Si no me robó el tipo, señor juez, métalo a la cárcel. Mire, señor Vera, es tan evidente el manejo corrupto que se hizo particularmente de este tipo de bonos. Cuando esos papeles cayeron por debajo del 30% en el mercado secundario, es decir, su valor real era inferior al 30%, se les reconoció el 100%, por un lado, ¿no? Es decir, esto es ya una demostración clara de que se actuó de manera dolosa y colusiva entre los supuestos representantes de los deudores, que la comisión lo denuncia muy documentadamente, estudios jurídicos que hacían juez y parte, representantes de los acreedores. Para hacer un parangón con la comparación que yo establecía, sí, esto es delito flagrante, entonces no había proceso que instaurar, sino había que coger al sujeto del delito ipso facto y meterlo a la cárcel. No soy abogada, pero siempre abogo por el debido proceso. En todo caso, las acusaciones que realiza la Comisión Auditora han sido trasladadas al Ministerio Fiscal. Una cosa más, trasladémonos al futuro. Ya está tomada la decisión. Mal según Pablo Lucio Paredes, bien según usted. Tomada la decisión, una pregunta que también exploramos ayer y creo que toda la semana hay que seguir continuando. ¿Cómo hacemos para minimizar los impactos en el Ecuador y maximizar los potenciales beneficios? Pablo Lucio Paredes. No, sigue Vilma, sigue, tú ibas a decir algo, sigue, bueno, por favor. O invirtamos el orden. Ahora modera el debate, Pablo Lucio, a ver, ¿a quién le doy la palabra? Sí. Después te toca a ti. En primer lugar, utilizar esos recursos que estamos ahorrando del pago de ese servicio de una deuda ilegítima y en la que se han atropellado todas las normas. Son 400 a corto plazo, 400 millones a corto plazo. 400 millones de dólares, ¿qué cree usted, señor Vera, el impacto que puede tener sobre el agro, por ejemplo? Es un impacto importantísimo. ¿Sabe cuál es el impacto que se puede tener si le cobran bien a los grandes evasores de impuestos? ¿Ah? 1.500 millones de dólares. Bueno, yo creo que hablemos de eso. El SRI está haciendo un gran esfuerzo. Sí, señor, yo también lo apoyo, magnífica. Sí. Bueno, pero en todo caso, creo que si es que esos recursos se invierten adecuadamente, se invierten entregando directamente a los afectados, a los perjudicados por ese manejo corrupto del pasado, creo que eso puede hacer un impacto importante. Esa es su propuesta. Alimentación. ¿Cuál es la tuya? La suya, Pablo Lucio Paredes. O sea, ¿cómo maximizamos los beneficios y minimizamos los perjuicios? Mira, como me parece una decisión mala, creo que no es fácil tener lados positivos de esta decisión, pero en todo caso, el tema global frente a la crisis son varias cosas, Carlos y Vilma y a todos. En primer lugar, tenemos que dimensionar razonablemente el impacto de la crisis en tiempo y en profundidad. Si tú no dimensionas una crisis y piensas que va a ser una crisis suave y de corto plazo, cuando va a ser lo contrario, te vas a dar contra el planeta. Entonces, primero hay que dimensionar en montos y en recursos. En segundo lugar, hay que mantener abiertos todos los flujos hacia el Ecuador, tratar de optimizar todos los flujos de deuda, flujos de inversión, flujos de capitales, flujos ligados a la solvencia del sistema financiero. Y tercero, esos flujos que has dimensionado dentro de la crisis, tienes que decidir a quién los priorizas, a quién vas a dar esos recursos para tratar de mantener la actividad económica y la situación, sobre todo la gente más pobre, caminando. Esas son las tres cosas fundamentales que hay que hacer y sinceramente, Carlos, no lo estamos haciendo y este es un paso que va justamente en dirección contraria. Gracias por su aporte y discrepancia en esta materia fundamental.